Las protestas opositoras en Venezuela cobraron nueva fuerza luego del llamado a una asamblea constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro. Esas protestas ya se cobraron 60 muertos. Vemos un informe y lo analizamos entre todos. Unas 60 personas ya murieron en Venezuela por la violencia que se registra en las calles desde el 1 de abril, con manifestaciones diarias e incesantes a favor y en contra del gobierno. Según cifras del Ministerio de Información, el país fue escenario de más de 1.600 manifestaciones en lo que va del año y al menos 600 de ellas con derivaciones violentas. En la última semana, la quema con bombas Molotov de medio centenar de micros en el estado sureño de Bolívar volvió a dividir aguas. El gobernador Francisco Rangel Gómez acusó a la derecha, mientras el opositor Enrique Capriles culpaba de lo ocurrido al gobierno. A pesar de todo lo que han hecho, yo se lo he dicho a mucha gente que me ha preguntado, Capriles, ¿hasta cuándo va a hacer esto? Y le he dicho, hoy, a 50 días, mientras más represión, más resistencia, más lucha por Venezuela. Por esos días, y en medio de una ola de saqueos a comercios, también incendiaron la casa natal de Hugo Chávez en Barinas, en el oeste del país. Fue asediado el Comando 53 de la Guardia Nacional Bolivariana, fue incendiada la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, fueron saqueados varios comercios privados y además fue destruido, totalmente destruido, un almacén de medicamentos de la misión Barrio Adentro. La violencia recrudeció sobre finales de marzo, cuando el Tribunal Supremo pretendió asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Un golpe de Estado, según la oposición, y una ruptura del hilo constitucional, según la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La medida duró horas, ya que la crítica de Ortega Díaz, de reconocida e histórica militancia en el chavismo, obligó al presidente Nicolás Maduro, quien la había impulsado, a pedir su revisión. No obstante, el intento tuvo una carga simbólica tan fuerte como si se hubiera concretado. Tan solo un mes después, Maduro sorprendía con un nuevo proyecto para modificar el complicado ajedrez político venezolano al convocar al inicio de un proceso para modificar la Carta Magna. ¡Quieren diálogo! ¡Poder constituyente! ¡Quieren paz! ¡Poder constituyente! ¡Quieren elecciones! ¡Poder constituyente! En su mensaje del 1 de mayo, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna creada en 1999 a instancias de su mentor y antecesor, el fallecido Hugo Chávez. La propuesta gubernamental cosechó de inmediato el rechazo de la oposición. La Mesa de Unidad Democrática llamó a nuevas protestas al señalar que la iniciativa era el golpe de Estado más grave de la historia de Venezuela. Cierra todas las puertas democráticas e inventa con una cuestión fraudulenta para decirte te voy a dejar votar. O sea, como si la gente fuera estúpida. Los venezolanos no somos estúpidos. Al rechazo se sumó una vez más la fiscal Ortega Díaz. La funcionaria señaló en una carta que la modificación constitucional aceleraría la crisis del país. No es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva constitución, apuntó. Desde la difusión del posicionamiento de Ortega Díaz, arreciaron las versiones de su inminente destitución, algo inconstitucional, ya que se trata de un cargo autónomo sobre el que el Ejecutivo no tiene potestad, con vigencia por 7 años. Ratificada en 2014, la fiscal tiene mandato hasta 2021. Tampoco la Iglesia se mostró partidaria de la constituyente.
Luego de un encuentro con funcionarios del gobierno, la conferencia episcopal señaló que lo que se necesitaba no era una reforma, sino el cumplimiento de la actual Carta Magna. El pueblo no reclama eso, sino comida, medicina, seguridad, paz y elecciones justas, sentenció. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, cercana al chavismo, anunció que la fecha de los comicios para elegir una Asamblea Nacional Constituyente serían a finales de julio e informó que las elecciones regionales suspendidas el año pasado por el gobierno se harán el 10 de diciembre. Procederemos con especial cuidado para garantizar los derechos ciudadanos en un momento crucial del país. No, la constituyente para nada, eso es un fraude, eso es una cosa que estos están inventando para ellos permanecer más en el poder. No, yo no voy con la constituyente, no quiero saber absolutamente nada que esté fuera de la Constitución. Por estos días, el presidente Maduro buscó apaciguar el escenario económico, otro de los graves problemas que afronta el país, al presentar un nuevo sistema cambiario con subastas de divisas y bandas de precios establecidas por el Banco Central, buscando normalizar el flujo de dólares para reactivar la economía. El mecanismo está enmarcado en el estricto control de cambios vigente desde 2003 y sustituye al sistema marginal de divisas con un dólar a 700 bolívares. Este escenario es tan complicado como el político. Si bien Venezuela no publica cifras oficiales desde hace más de un año, el Fondo Monetario Internacional asegura que la inflación de 2016 superó el 700% y pronostica un 1.660% para el año en curso. Tampoco hay índices de desocupación confiables. Aunque el gobierno afirma que se está cerca del pleno empleo, el Fondo Monetario calculó en 18% el desempleo de 2016 y pronostica una cifra mayor al 21% en 2017. Distintos números para una misma realidad. Hablamos mucho de lo que tiene que ver con la crisis, se habla de la crisis humanitaria en Venezuela y poco se habla o poco se entiende qué es exactamente la crisis económica, aquello que tiene que ver con la moneda. No hay además fuentes confiables dentro del propio Venezuela, tenemos que recurrir, recién hablábamos entre nosotros, tenemos que recurrir a fuentes como el Fondo Monetario, que uno podría decir, bueno, quién sabe, tiene sus propios intereses detrás. Sin embargo, no hay fuentes locales. ¿Cómo podemos entender qué es lo que pasa en términos económicos y de la moneda en Venezuela? Sí, en el caso del Fondo Monetario, sus intereses y su historia con respecto a la credibilidad que puede tener. Pero un ejemplo de lo que pasa en Venezuela. Pequeña y mediana industria le reclamó al gobierno que termine con el bachaqueo de las materias primas y en este caso hace una denuncia concreta contra Sidor. Sidor es la principal empresa siderúrgica, la única que produce alambrón y bobinas de acero. Es una empresa del grupo Tequila. ¿Qué es el bachaqueo? El bachaqueo es el tema del bachaqueo, en este caso está referido a la comercialización de los productos de Sidor, que se desparraman entre una serie de pequeños proveedores que en realidad lo empiezan a trabajar en negro y terminan juntándolo entre esos todos pequeños proveedores para mandarlo de contrabando a Colombia. Es decir, el término bachaqueo, lo estoy buscando, es exclusivamente venezolano, es decir, originado en Venezuela, es el único lugar donde se utiliza y se refiere a una pequeña hormiguita de esa zona que se llama bachaco, que la conocen con el nombre de bachaco, y esto de llevar cada hormiguita. ¿Contrabando hormiga? Contrabando hormiga sería, no tan contrabando hormiga, sino que sería hacer el amontonamiento hormiga y después que se contrabandee en conjunto, a granel. Ya que te tenemos acá, digo, discúlpame, tema, ¿por qué menciono el tema de que pequeños y medianos empresarios están haciendo denuncia? Porque estos pequeños y medianos empresarios que son transformadores de esa materia prima, de ese acero, en productos finales, algunos para la construcción, otros como artefactos eléctricos, dicen, no tenemos abastecimiento y el único que hay lo están cobrando carísimo porque pasa directamente al mercado negro, que se maneja a través del dólar paralelo. Creo que querías hablar del dólar. Exactamente. Te quería preguntar por el tema de la subasta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de subasta de divisas? Este es un sistema que ya hace aproximadamente un mes planteó el gobierno y que se puso en marcha esta semana. Subasta del sistema se llama DICOM, porque es divisas complementarias, ese es el nombre. Y lo que hace el gobierno es
pone una cantidad de dólares a disposición de aquellos que lo necesiten, ya sea para viajar o para importar, que deben inscribirse y hacer una oferta sobre el precio que pagarían por esos dólares. Lo que pone el gobierno es un límite, un piso y un techo al valor del dólar. En este caso fueron 1.800 bolívares el piso, 2.200 bolívares el dólar. Les doy una referencia para entender estos valores que significan. Es un punto intermedio entre lo que hasta ahora es la cotización oficial y la cotización del paralelo. Hace un mes, para tomar una referencia, la oficial estaba en 700 bolívares, ahora te estoy hablando de un piso de 1.800, y la cotización del paralelo estaba en 4.500, 4.700, te estoy hablando de un piso que está prácticamente a la mitad, 2.200 Ahora vamos a pasar. ¿Se anotaron? Te digo para ¿Cuántos se anotaron? Porque el tema es si esto va a ser viable o no, es la gran duda. Yo también me sumo a los que dudan de que esto pueda ser viable. Se anotaron 46.700 personas, es decir, individuos que quieren acceder a esto, y 6.300 empresas. En total son 53.000 inscriptos en esta primera etapa, a los cuales en esta semana que viene se les va a asignar los dólares a un valor que surgirá. Ahora, esto ya existía antes, y te pido cortito, porque así pasamos ya a José. No. La pregunta es, ¿existe un sistema semejante en algún otro lugar del mundo? Sí, existe un sistema semejante. No es una novedad de Venezuela, lo que pasa es que esto depende mucho de cómo funcionan los controles. En este caso, lo que pasa con Venezuela es que Venezuela tiene prácticamente nacionalizado las exportaciones, porque la principal exportación es petróleo de PDVSA. Es decir, ahí no necesita nacionalizar nada. Las importaciones, como importa todo, que esto también tiene que ver con la historia. Venezuela, que es un país que no se industrializó y siguió viviendo la renta petrolera, inclusive en la etapa de Chávez. En la etapa de Chávez lo que se hacía era un uso diferente de la renta petrolera, pero no venció este problema estructural que tiene. Lo que pasa es que cuando da las divisas se utilizan. El importador, en vez de importar, con esas divisas va al mercado negro, la vende en paralelo, se hace una diferencia. Lo que se importa directamente contrabandeado de Colombia. Hay una serie de problemas de corrupción a todo nivel, entre sobre todo grandes empresas, y a la cual están muchas veces vinculados funcionarios del gobierno que habilitan este tipo de cosas. Claro, por eso, ahora vos creas un sistema diferente. Y lo primero que tendrías que preguntar es, ¿y quién lo va a controlar esto? ¿Cómo van a hacer para que esto no se desvíe como ha ocurrido tradicionalmente con cualquier otro sistema de cambio que ha aplicado? Yo creo que si no me equivoco, es el 7º sistema de cambio que aplica el gobierno de Maduro. Se lo preguntamos a José. Y fracasaron no porque técnicamente no funcionan, fracasan por otra... ¿Quién lo va a controlar, José? No, bueno, me parece que va a haber dificultades. Uno de los grandes problemas de Venezuela es el Estado, digamos. Uno habla siempre de la sociedad, de la política, etcétera. Hay un problema de estatalidad. En general es un Estado que se ha desinstitucionalizado de manera rampante, digamos, y que tiene sus capacidades técnicas muy limitadas. Ahora, complementando un poco lo que analizaba Rulo con la situación política, lo que ve uno ahora es que la decisión de Maduro de anunciar la convocatoria de la constituyente, en lugar de descomprimir, le sumó, le agregó tensión a la situación, y Venezuela está en una situación de empate. Yo me acuerdo de una expresión de Portantiero, sociólogo argentino, hablaba de empate hegemónico para referirse a la Argentina de los 70, y lo que decía Portantiero, un empate hegemónico es cuando ninguno de los dos grupos en los que se divide la sociedad logra imponerse sobre el otro, pero sí logra vetar las iniciativas del otro. Entonces esto genera un empate. Ninguno logra, digamos, asumir la conducción político-cultural de una sociedad, crear una hegemonía y llevar al país hacia un lugar, pero cada uno logra bloquear al otro. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Me parece un gobierno que pese a todo aguanta por diferentes motivos, porque controla la Fuerza Armada, que está integrada orgánicamente al gobierno. Hay que entender que la Fuerza Armada no es un aparato externo al Estado, es parte orgánica del Estado, digamos, se beneficia de la corrupción, de un montón de cosas, porque conserva cierto nivel de apoyo popular todavía, como dice Stefanoni, no bajan de los cerros los pobres todavía, y porque tiene el flujo del petróleo. Uno a veces se olvida, el petróleo no es soja, acá la soja la tienen los exportadores, te la pueden liquidar, no liquidar, te especulan, etcétera. El petróleo entra, por más que sea bajo el precio, es un flujo permanente de recursos que entra todos los días al Estado venezolano. Por eso Maduro aguanta frente a una oposición que también tiene mucha fuerza, mucho apoyo social y mucho predicamento internacional y en la región y demás. Entonces me parece que Venezuela está en un empate hegemónico. Por eso la situación de crisis sin desenlace que estamos viendo ahora. 11 de los 32 ministerios de Venezuela manejan los militares, las Fuerzas Armadas, y esto es manejar la renta petrolera, esto es manejar la entrega de comida, la distribución de comida. En muchos casos este control social lleva a la gente a plantearse ¿qué hago? ¿Voy a protestar
o voy a hacer la fila para recibir alimentos. Es una realidad de Venezuela en este momento y todo es patear la pelota para adelante. Es decir, la constituyente a mediados de año, 540 delegados, de los cuales la mitad serán elegidos prácticamente por el gobierno, y las elecciones para gobernador, que serán el 10 de diciembre, un año después de cuando debieron realizarse. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, serán esas elecciones. Exactamente, y tantas divisiones genera en la región y tanta intriga, o más que intriga, incertidumbre sobre cómo abordar la crisis desde afuera de Venezuela, porque hay aliados de Venezuela que no llevamos años, o sea, van años sin que se pueda acordar desde afuera qué hacer con Venezuela. Esta semana va a haber una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, esto será el miércoles, en Washington. Esta sería una reunión para hablar de Venezuela y para ver cómo llevar el caso Venezuela a la próxima reunión de cancilleres que se va a realizar en México. No hay consenso, siguen habiendo discusiones, sigue estando dividido el eje bolivariano, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y cómo abordar la cuestión venezolana. Hay quienes siguen sosteniendo, como dijo Rafael Correa, el ahora expresidente de Ecuador, cuando llegó a la Argentina, no veo que esto sea una dictadura. Acusó a la oposición también de generar sus propias políticas de desestabilización del régimen de Maduro. Ahora bien, estamos en un tema, porque la disyuntiva ahí es, la región tiene derecho a intervenir en Venezuela, cuál es el límite, cómo ayudar a los venezolanos, cómo presionar a Maduro para que respete la Constitución. En fin, toda esta serie de debates se sigue dando, y por último te digo que se intentó meter en la OEA la crisis de Brasil, lo intentó meter Ecuador, tanto divide Venezuela que se quiso poner en el mismo nivel una y otra situación. No se pudo, quedó fuera Brasil y se seguirá hablando de Venezuela en la OEA, de donde, recordemos, en vez de ser echado, Maduro decidió retirarse. En el caso de Brasil, nosotros vamos a hablar de Brasil después de este corte, porque tenemos un nuevo corte.